La clase de la nave y los espacios supercargados en No Man's Sky juegan un papel muy importante a la hora de configurar nuestra nave al máximo, pero los módulos que nosotros les instalemos serán clave para poder llegar a tope en daño, maniobrabilidad y en el salto que tendrá nuestro hiperturbo. Parceros, yo soy Caliche y hoy les voy a mostrar dos estaciones espaciales clave para poder mejorar tu nave, no importa si es centinela, calamar, exótica, transportista, de combate o cualquier tipo de nave que tú tengas. Vamos a poder encontrar en una sola estación espacial la mayoría de los módulos clase S para nuestra nave. Y bueno, en este video quiero darle muchas gracias a los que se han convertido en miembros del canal, porque es una ayuda muy grande para que sigamos dándole mejor calidad a todos nuestros videos. Y si tú quieres apoyarme y convertirte en miembro del canal, por acá puedes unirte, así que sería de gran ayuda. Ahora, sin más aviso parroquial, vámonos con esas estaciones espaciales. Bueno, entonces como siempre vamos a ir hacia nuestro portal de confianza. Recuerden que si no tienen uno, pues yo siempre por acá, si están iniciando, les dejo cómo encontrarlo para que sea fácil y rápido y que allí lo puedan crear. Entonces vamos a activar el portal y vamos a agregar los siguientes glifos: pájaro, amanecer, globo, pájaro, amanecer, rostro, eclipse, galaxia, galaxia, globo nuevamente, eclipse y ballena. Esperamos que el portal se abra. Recuerden que siempre es en la galaxia Euclides, porque a veces les va a parecer que error de portal o el portal no se encuentra, es que posiblemente están en otra galaxia. Entonces, para que lo revisen. Pues una vez que lleguemos, pues como vemos, este es un sistema ya bien conocido por toda la comunidad de No Man's Sky. Y en el rey de No Man's Sky Coordinates Exchange vamos a tener que dar las gracias al parcero Cold Employment 4402, porque él fue el que compartió estas dos estaciones espaciales. Entonces ya saben, si lo ven por ahí, mándenles un saludito. Vamos a ir a la nave y vamos a despegar para buscar la estación espacial. Y ya la tenemos en el radar y vamos a ir hacia allá. Pues bueno, aquí ya entrando, una vez que ingresemos, vamos a ingresar normalito y vamos a bajar de la nave. Como ven, esto es una estación espacial Corvax. Desde aquí nos vamos a ir hacia el módulo de naves, pero pues específicamente el que vende los módulos, y vamos a interactuar con el NPC que vende esos módulos. Nos salen comprar módulos de mejora, y aquí en comprar vamos a tener el reactor clase S, vamos a tener un módulo de hiperturbo, vamos a tener un módulo de motor de pulso, el de escudo de la nave, cañón de fotones, de positrones, el infracuchillo que es una locura, y de propulsores de lanzamiento. Hay que tener algo en cuenta. Recuerden que si ustedes están haciendo misiones de gremio o están subiendo los gremios, van a poder obtener descuentos en esos módulos. Pues yo les recomiendo que eso vayan haciéndolo también en sus partidas a medida que lo puedan hacer, porque así van a obtener descuentos. Normalmente, ¿qué se haría en este tipo de estaciones espaciales? Uno lo que es compra los módulos, ¿cierto? Les voy a mostrar. Uno compra los módulos. El reactor no, porque el reactor es para crear nave, entonces pues en estos momentos no me interesa mucho, pero el resto de los módulos sí, porque queremos es mejorar nuestra nave. Nos vamos a salir y bueno, los vamos a tener por acá un poquito desorganizados. Aquí están y aquí están los otros. Vamos a ir hacia la nave y vamos a subir y vamos a bajar. ¿Esto qué hace? Esto lo que hace es que es un punto de guardado manual y vamos a recargar la partida, cargar punto de restablecimiento, este manual. El guardado automático no, porque puede ser después o antes de que compremos los módulos y no nos sirve. Necesitamos que sea seguro el que subimos y bajamos de la nave. Cargar punto de restablecimiento. Esperamos pues que la partida cargue normalito, y una vez que ya volvemos vamos a ir nuevamente hacia el módulo, interactuamos otra vez, comprar módulos, y como ven, vamos a poderlos tener nuevamente para comprar. Estos se compran con nanites, entonces si quieren nanites, por acá les voy a estar dando un videito y que también voy a actualizar muy pronto. Otra cosa, les quería mostrar cómo se sacan esos descuentos. Tienen que venir acá a esta estación y dependiendo del sistema o de la raza, vamos a tener que donar ciertos materiales. Yo que les recomiendo que por lo menos esta estación espacial es muy buena, porque este tipo de cosas lo vamos a poder farmear muy fácil de centinelas. Entonces por lo menos el vidrio recuperado, si ustedes farmean de centinelas, vamos a poder donarlo y vamos a poder aumentar el gremio, ¿cierto? Si tuviéramos el transpondedor pirata, servo cuádrules, que eso es matando centinelas, corazón cristalizado también, esto es matando centinelas, que es muy fácil, van a poder subir muy rápido en los gremios de los Corvax. Yo por lo menos tengo como uno o dos de este tipo guardado, que es muy bueno.
Entonces nos va a dar descuento en todos los módulos. Vámonos con la otra estación espacial, que es de los Viking. Entonces, estando nuevamente en nuestro portal, pues vamos a volverlo a activar y vamos a ir a los siguientes glifos: pájaro, amanecer, escarabajo, rostro, amanecer, rostro, eclipse, galaxia, galaxia, globo, eclipse y ballena. Si quieren, tomen ahí también un pantallazo. Yo los dejo un momentico ahí para que lo puedan ver. Esperamos a que el portal abra e ingresamos. Pues una vez que llegamos, este planeta sí no es tan conocido. Miren que casi no hay balizas de comunicación ni bases. Nuevamente vamos hacia nuestra nave para buscar la estación espacial. Y ya nos aparece y vamos a hacer un salto hacia allá. Pues una vez que aterricemos, miren que esta estación ya es Viking. Vamos a bajarnos y vamos a buscar nuevamente el módulo de nave. Interactuamos con el NPC y aquí vamos a poder encontrar también pues, el reactor. Vamos a poder encontrar positrones, cañón de fotones en clase S, rayo de fase, infracuchillo, motor de pulso, escudos y propulsor de lanzamiento. Se puede hacer también lo que les mencionaba de comprarlos, ir a la nave, guardar, recargar y volver a comprarlos, pero miren que por lo menos yo no le he dedicado tiempo en subir los gremios en Viking. Entonces si ven que no me da ningún tipo de descuento, son más costosos para mí. Entonces ya pronto tienen aquí estas dos opciones. Si tienen gremio Viking adelantado, pues pueden comprarlos acá. Si tienen Corebacks, los pueden comprar en el otro. Caliche, pero ¿por qué esto? Vamos a comprar varios módulos y vamos a recargar partida para seguir comprando. Porque existe algo que se llama quema de semillas, y la quema de semillas es poder encontrar los módulos perfectos. Por acá vamos a poder saber cuáles son las estadísticas de cada módulo, por lo menos en este caso serían de la nave, para nosotros saber qué módulos tenemos que buscar. ¿Sí? Entonces, mira, por lo menos aquí está el motor de pulso. Estas son sus estadísticas máximas en clase S, y con esa quema de semillas pues vamos a poder sacar al tope y poder tener la mejor nave o la mejor configuración, si es que le dedicamos un poquito de tiempo a poder hacer esta quema de semillas. Yo al final del video les voy a dejar, que pues ya casi, les voy a dejar el video para que vayan y vean cómo sería la quema de semillas, para que si ustedes puedan tener la mejor nave y pues no va a importar la clase, porque es muy importante. Me van a decir también, Caliche, pero es que los módulos clase X son mucho mejores. Sí, los módulos clase X son mucho mejores, los vas a poder encontrar de esta misma forma en las estaciones espaciales proscritas, en las piratas. Pero ¿qué pasa con los módulos clase X? Que los módulos clase X tienen o su rango de creación es mucho más amplio. ¿Qué quiere decir esto? Que sus estadísticas empiezan desde mucho menos hasta ya las topes, que obviamente van a ser más. Y aquí vamos a poder ver los registros. Si aquí vemos en tecnología y miramos en nave nuevamente, vamos a ver que las estadísticas tope, digamos, para el motor de pulso son estas: de eficiencia de combustible 20, potencia 25 y maniobrabilidad 18. Sin embargo, las estadísticas de los clases X son por lo menos en maniobrabilidad 21, potencia 30 y eficiencia de combustible en 25. Suben sus estadísticas, pero también sus estadísticas mínimas son mucho más largas. Entonces, si uno quiere hacer esa quema de semillas, se puede con clase X, pero se va a demorar uno mucho más tiempo. Por eso yo les recomiendo que hagan un clase S, porque van a encontrar estadísticas mucho más cortas y así tienen mayor posibilidad de sacarlas más rápido. Pues ya saben, en estas dos estaciones espaciales van a poder comprar los módulos de mejora para sus naves y así tenerlas bien chimba. Y bueno, parcero, ya que has conseguido los mejores módulos para tu nave, ahora lo que queda es hacer la quema de semillas para encontrar los perfectos. Por acá en este video te mostraré cómo hacerlos para poder dar tu nave al máximo. Y por acá está mi canal, para que te pases por allí, porque seguramente encontrarás un video para ti. Así que nos vemos en un próximo video, parcero. Chao.